Hola, muy buenas noches, hermanos, a todos. Dios los bendiga en el lugar donde están. Gracias a Dios por el día de hoy. Hoy, como el pastor nos está diciendo, que hoy se conmemora este, la resurrección del Señor, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un anuncio de parte de hermano Lezar. Es que el día de mañana a las 5 de la mañana nos podamos unir en oración con toda esta situación de la pandemia. Creemos a Dios que dice la palabra que ninguna enfermedad nos va a tocar y creemos así en el nombre de Jesús, pero también creemos que Dios va a traer una sanidad a la tierra y creemos en eso. Ven, hermano, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y medita en lo que acabo de decir. Medita en lo que acabo de pronunciar ahorita de la pandemia que se está desarrollando de niveles críticos. Vamos a levantar una oración por todo esto, por todas las peticiones que hay. Amén. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de obras completas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que tu bendición está aquí, bendito Dios. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, dar gracias en todo, porque esa es tu voluntad. Señor, te pedimos por la sanidad de este pueblo, Señor, de este mundo, Señor. Señor, haznos que nosotros seamos luz, Señor, ahí donde estamos, en nuestras casas, Señor, en nuestros trabajos, los que trabajamos, bendito Dios. Que seamos luz, Señor, y no tinieblas, Señor. Que no metamos miedo, Señor, sino que demos las buenas nuevas de tu venida, bendito Dios. Bendito Dios, creemos que nuestros hermanos que han estado enfermos, Señor, de esta enfermedad, Señor, del COVID-19, Señor, son sanados, bendito Dios. Señor, también creemos que la economía de nuestro país no se verá afectada de una gran magnitud, Señor, como se pronostica, bendito Dios. Oh, bendito Dios, creemos que tú eres un rey que viene pronto, Señor, y tú preparas nuestros corazones, Señor, porque vienes por una iglesia vencedora, bendito Dios. Creemos, Señor, que tú eres un rey de justicia, Señor. Queremos entrar en la presencia de tu divinidad, bendito Dios. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Oh, bendito Dios, te pedimos por nuestros enfermos, bendito Dios. Te pedimos por la hermana Ana, Señor, que tú traigas una restauración completa, bendito Dios. Con la mamá de nuestra hermana Cata, bendito Dios. Tú sánala, Señor. Alivia sus dolores, Señor. Alivia sus dolencias, Señor. Pedimos por todos aquellos que están enfermos de gripe, Señor, de gripe normal, Señor, que sean sanos, Señor, y que no sean confundidos, Señor, con esta pandemia, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría e inteligencia, Señor, para cuidarnos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones tu poderosa mano sobre de nosotros, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque dice tu palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y así creemos, bendito Dios, que tú eres nuestro omnipotente Dios, Señor, que tú eres nuestro castillo fuerte, bendito Dios. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y que sea mañana un día de alabanza, Señor, de alabanza y que podamos estar reunidos mañana. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Gracias a Dios. El día de ayer estuvimos leyendo el Salmo 23. El día de hoy también lo voy a leer porque ahí está basado nuestro estudio. Estamos viendo sobre la, los anhelos, los impulsos, las cosas que mueven, que motivan al ser humano en su alma, en su corazón.
Entonces voy a leer el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén. Ayer estábamos hablando acerca de las necesidades que tienen las personas, que tenemos los seres humanos, eh, cosas que están íntimamente grabadas en nuestro corazón y que hacen que uno tenga el impulso de, actuar, el impulso de protegerse, el impulso de vivir, el impulso de expresarse, la necesidad de tener seguridad, la necesidad de tener un techo, un abrigo, incluso la necesidad de procrear, está en eso. Cuando decíamos, cuando los niños son pequeños, todas estas cosas las van a recibir de sus padres. Los padres van a proveerles casa, les deben proveer seguridad, alimento, les deben procurar un desarrollo social apropiado, convivencia sana en el hogar, etcétera. Entonces, de forma que el niño o la niña crezca con su alma, con su corazón, con su psique fortalecida, de forma que sea una persona segura, una persona centrada, una persona que toma decisiones correctas, que puede valorar, que tiene valores, que puede valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, etcétera. Cuando la persona va creciendo, entonces debe aprender a establecer una relación personal con Dios, de forma que esa relación con Dios sea la fuente de la seguridad para que en su vida va a tener cada una de las cosas que necesita provistas. Esa relación con Dios le debe proporcionar una esperanza, una confianza en el futuro, le debe ayudar a sanar las heridas del pasado, le debe ayudar a tomar decisiones correctas en el presente, pensando en la vida actual, pensando en sus semejantes, pensando en sí mismo, pensando en la eternidad incluso, de forma que pueda tener, que pueda ser una persona que vive en el presente y se prepara para el futuro y tiene una base también sólida en el pasado. Entonces, esa relación con Dios se debe establecer en los pequeños desde chicos, de forma que ellos puedan crecer así. Cuando somos adultos y hemos venido a conocer a Jesucristo, ya de adultos, entonces nosotros debemos eh, pasar por el mismo proceso de poner toda nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor Jesucristo. Debemos pasar por ese proceso donde nosotros vivimos por nuestras fuerzas, nosotros vivimos por nuestros recursos, a llegar a un momento donde nosotros podamos depender totalmente de la provisión divina, depender totalmente y con nuestra confianza puesta en Él, en el Señor, de que Él es la fuente de todo lo que recibimos. Entonces, em, nos hacemos independientes conforme dependemos más de Dios, ¿sí? Independientes me refiero a que no estamos nosotros confiados y no tenemos la fuente de seguridad en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestros sentidos, sino que aprendemos a tener eh, como fuente de auxilio la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Eso es ese es el deber ser, esa es la manera en que debería ser. Lo que vemos aquí con el salmista, eh, con la persona que escribió esto, con David,
Es como él, en la palabra se ve esa relación que tenía con Dios y era una fuente de su seguridad, era la fuente de su seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros en nuestra vida hemos tomado decisiones incorrectas o cuando en nuestra alma no ha sido llena y nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades internas no han sido suplidas por Dios, no han sido suplidas de una forma correcta? Bueno, entonces van a, viene una serie de desbalances. Algunas de las cosas, por ejemplo, vamos a ver cuando el impulso de preservación de la vida, cuando el impulso de mantener la propia existencia, la supervivencia del ser, de uno mismo, ha sido lastimado, ha sido roto, ha sido, está sufriendo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener son sentimientos y vamos a tener una propensión hacia el suicidio, hacia la angustia. Ajá. Porque entonces nosotros no tenemos una seguridad de que podemos seguir viviendo y podemos estar manteniéndonos. Ese desbalance en la necesidad del alma que se llama preservación, autopreservación, conservación de la existencia, supervivencia, nos va a traer un desbalance ahí, nos va a traer, por ejemplo, el suicidio. Y pueden ser otras cosas, pero ese es un ejemplo. Y vamos a ver después en la palabra de Dios algunos casos. Otro de los impulsos que nosotros tenemos es un impulso, una necesidad de expresión de la individualidad, una expresión de la de la personalidad, del yo. Y cuando eso está fuera de balance, pasan una serie de cosas. Por ejemplo, cuando encontramos con una persona que es blasfema, cuando encontramos con una persona que no tiene, que habla y puede maldecir al Creador, maldecir a la figura que él tiene como Dios, o a cualquier figura de Dios que se le presenta, entonces una persona que está expresando, está teniendo una expresión fuera de control, fuera de un contexto sano, eh, y entonces tiene la facilidad de expresarse contra el Creador, contra las figuras divinas, contra lo que representa Dios y su santidad. Em, Otro ejemplo de una incorrecta autoexpresión pueden ser los adulterios, puede ser la inmoralidad sexual, donde la persona está buscando la satisfacción personal, la satisfacción emocional, la satisfacción sexual incluso, fuera de orden, fuera de un balance, fuera de unos de límites, y entonces puede estar viviendo de una forma libertina, de una forma sin moralidad. El anhelo de seguridad, el impulso de seguridad, de tener estabilidad, cuando tenemos un desbalance ahí, no lo tenemos centrado, fortalecido en Dios, no ha sido correctamente establecido en nosotros, pues se va a reflejar en avaricia, se va a reflejar en codicia, en temor al futuro que nos hace acumular los bienes, trabajar por los bienes, porque entonces pensamos que esos bienes nos van a estar dando la seguridad que nosotros necesitamos. Em, el el cuarto impulso, la cuarta necesidad que vimos en el alma de las personas es la necesidad de lealtad, de pertenencia a algo más, de fidelidad, de ser fieles y también recibir fidelidad. Y aquí es pues muy simple cuando hay una falta, cuando hay una necesidad extrema de esto, se va a ver, por ejemplo, en los celos, se va a notar porque la persona es insegura a tal grado eh, y ha tenido tal vez traiciones o ha sufrido traiciones, no ha recibido la fidelidad, no ha percibido, no ha tenido esa demostración de fidelidad, que entonces es una persona en la que los celos se salen de control, los celos le mueven hombre y mujer. em,
eh, porque no tiene esa seguridad de que la otra persona le va a demostrar fidelidad. No ha experimentado, no tiene esa seguridad en sí misma em, en el aspecto de la lealtad. Puede también caer en la infidelidad las personas cuando su eh, anhelo, su impulso de fidelidad no está correcto, entonces pueden caer en las cuestiones de infidelidad. Esto, pues, ya sabemos, puede dar lugar a homicidios, a divorcios, a separación, a la amargura en la vida. Ajá. Otro de los impulsos que tenemos es la necesidad de controlar nuestro ambiente, de controlar las situaciones donde vivimos, nuestro entorno, de tener poder de decisión, de tener poder para hacer que las cosas sucedan o se detengan. Ese anhelo de control, ese anhelo de poder, eh, puede producir que seamos una persona de pleitos, una persona de ira, pero también puede producir que seamos una persona con manipulación, que practica el chantaje emocional. ¿Para qué? Para mantener, para lograr controlar, para lograr obtener las cosas que necesita para sentir y poder controlar a las demás personas en su medio. Ujú. Otra de el sexto anhelo es el de conocimiento natural y es un conocimiento, es una necesidad de saber, decimos pues, que somos curiosos por naturaleza. em, Sin embargo, hay veces que nosotros queremos saber más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten. Hay veces que nosotros quisiéramos saber qué viene en la siguiente semana, cómo va a estar. Y las personas desde la antigüedad han consultado horóscopos, han buscado a través de la brujería, a través del ocultismo, a través de la lectura de cartas, de muchas formas incorrectas de buscar conocer qué es lo que viene, conocer y saber qué es lo que viene. Em, Esto no es algo de la antigüedad, no es algo que se quedó en el pasado y que con la llegada de la ciencia se quitó, sino que es algo que continúa en todo el mundo. Los astrólogos, los magos, los adivinos, es un negocio que en lugar de que se fuera disminuyendo por el conocimiento científico, por los avances tecnológicos, al contrario, es una cuestión que se mantiene y que la gente sigue buscando porque nuestro conocimiento humano tiene un límite, nuestra capacidad de conocer, de predecir, de establecer lo que puede suceder, está limitado y entonces el hombre llega un momento en el que dice, ¿qué va a suceder después? ¿Este negocio cómo va a ir? ¿Esta persona o esta relación en qué va a terminar? ¿Va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? Y recurren a diferentes cosas para encontrar las respuestas. Nosotros en Dios tenemos cubiertas cada una de estas cosas. Nosotros en Dios tenemos el camino, la manera de vivir para tener seguridad, para tener la provisión de Dios, el cuidado de Dios con nosotros. El último anhelo es el de ser aceptado, el de ser recibido, el anhelo de ser reconocido, el anhelo de ser premiado. Y cuando las personas han tenido rechazo, han tenido no aceptación, han sufrido el bullying, han sufrido la discriminación, la separación, han sido señalados por su color de piel, por la forma en que hablan, por su estatura, por su complexión física, por su nivel de dinero económico de su familia, de ellos, por por sus conocimientos, etcétera, las personas van a desarrollar timidez. Las personas una de las cosas que van a hacer, que pueden hacer es aislarse, autoaislarse, cubrirse y buscar una coraza de protección y eso se puede reflejar en la timidez, en la inseguridad, em, pero también en una aparente seguridad personal, en una aparente personalidad fuerte, que es una personalidad muy segura, pero cuando eso no está centrado en Dios, lo que va a haber detrás de eso es una gran inseguridad.
Algunos ejemplos en la Biblia de cada una de estas cosas, por ejemplo, en la necesidad de preservación, en la necesidad de la supervivencia, lo vemos con el rey Saúl. El rey Saúl es un personaje en la Biblia, fue el primer rey de Israel. Dios lo escogió, Dios lo sacó de una familia pequeña eh, para que fuera el rey de Israel. Em, Pasaron los años y Saúl se apartó de Dios hasta que llegó el día en que fue muerto en una batalla, en la guerra. Antes de morir, eh, Saúl vio que estaba rodeado por sus enemigos. Saúl vio que que venían para tomarlo prisionero o para darle muerte, y él temiendo ser torturado o ser em, humillado, temiendo ser tal vez apresado y sufrir una muerte lenta, dolorosa o una humillación, o que lo dejaran vivir pero tal vez minusválido en alguna situación difícil, Saúl decidió quitarse la vida. Le dijo a su escudero que estaba junto a él en el carro de hierro en el que iban ellos, en el que ellos estaban avanzando, en el que estaban, y le dijo a su escudero, mátame. Y, y- y el escudero no quiso tomar la espada y matar al rey. Entonces Saúl tomó la espada, la puso en el suelo y él se clavó contra la espada, dejó ir su peso sobre la espada, se clavó a sí mismo para darse muerte. En ese momento lo que vemos es que Saúl había perdido toda esperanza de salvarse. Saúl había perdido toda esperanza de salir con vida de la batalla, de escapar, de salir huyendo, de que alguien lo viniera a ayudar. Toda esperanza se perdió. Su anhelo, su motivador para sobrevivir, para estar, mantenerse con vida, ese motivador fue totalmente destruido, totalmente aplastado por las circunstancias, por lo que veía la crudeza de la batalla, porque estaba ya rodeado y él ya no vio ningún tipo de escapatoria. Ni siquiera hubo un momento en el que él clamara a Dios, pidiera auxilio a Dios, sino que él ya estaba con toda esperanza perdida. Toda su alma estaba totalmente derrotada. Eso lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 31, del 4 al 5. Em, lo que, en cuanto al segundo anhelo de expresión, Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y entonces le está diciendo, hay un camino para caminar, para andar, hay un camino para ir por él de forma segura, para tener una vida correcta. Y ese camino está marcado, está delimitado por las palabras de Jesucristo. En cuanto a la seguridad y estabilidad, quiero leer el versículo que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, dice, porque Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor es mi ayudador. ¿Qué me puede hacer el hombre? Hebreos 13, del 5 al 6. Entonces, sean nuestras costumbres, seamos gente que no practica la avaricia, que no tiene que no es conocida por su avaricia, sino que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Aprendamos a saber que Dios es nuestro ayudador, que no nos abandonará, que no estamos sujetos y no estamos a merced del hombre y de las circunstancias, sino que Dios es nuestro ayudador. Em, la Biblia dice también que como la muerte, como es dura la muerte, como es algo para los hombres invencible, irrompible como la muerte, así son los celos, duros como el Seol,
La palabra Seol es la palabra hebrea para el lugar de los muertos. Duros como la tumba son los celos. Y si tú ves la historia del nacimiento de Jesucristo, cuando José se enteró que María, su prometida, la mujer con la que se había desposado, estaba embarazada y no era, evidentemente no era de él, sino que había ocurrido un milagro y Dios había hecho esto, eh, pues esto no es algo como que él entendió de primera manera. Y él quiso dejarla secretamente, él quiso abandonarla, él quiso irse. Y algunas personas ponen esto de una forma muy espiritual, que era para proteger a María, que no. Pero definitivamente había una cuestión aquí también donde los celos estaban interviniendo. Duros como el Seol son los celos. Em, Hablando de las circunstancias y de la necesidad de tener poder, uno de los hijos del rey David se llamó Absalón. Y Absalón fue un hombre que cuando vio y se vio envuelto en un problema familiar donde su hermana había caído en una situación terrible, involucrándose y estaba involucrado uno de sus medios hermanos, Absalón fue y mató a su hermano. Absalón cometió asesinato contra su propio hermano. Eso está en segundo libro de Samuel 13:20. Y entonces, ¿por qué se dio todo esto? Porque cuando esta circunstancia se dio y lo que había sucedido es que su hermana había sido violada por uno de sus medios hermanos, una cosa terrible de incesto en la familia del rey David. em, David no hizo nada. El papá de Absalón y de ella y el papá del otro hermano, que era David, no tomó ninguna acción. Entonces Absalón tomó las cosas, eh, 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 él, tomó, decidió tomar y resolver esto por su propia fuerza. Y entonces ideó una forma en la que, en la que su hermano viniera a la casa donde él estaba y entonces pudiera matarlo. Es una cuestión tremenda que sucede. Em, Absalón no esperó a que David recapacitara y David decidiera cuál era la mejor manera de resolver esta situación, de traer justicia en esta situación, sino que el anhelo de poder, el anhelo de hacer, de poder gobernar, de poder decidir, se apoderó de Absalón y entonces él fue y mató a su hermano. Y un tiempo después, Absalón se Absalón se rebeló contra su propio padre, que era el rey David, y juntó gente, juntó personas importantes de Israel y juntó al pueblo para que le proclamaran rey en lugar de David su padre. Y organizó una guerra civil en la que se vio envuelta la casa y el trono y el reino de Israel. Eh, Hablando del anhelo de conocimiento, un ejemplo de esto es cuando Saúl, la noche anterior a morir, la noche anterior a que él eh, fuera muerto en la batalla, como lo comentamos hace un momento, em, el rey Saúl estaba lleno de temor y no había comido nada, estaba muy debilitado por las circunstancias, estaban en medio de la guerra y él fue y consultó una adivina. Y esto es bien interesante porque el rey Saúl había ordenado expulsar bajo pena de muerte a todos los adivinos, hechiceros, a todas las adivinas, a todos los magos, brujos los expulsó del país y estaban bajo pena de muerte. Si una de estas personas era encontrada en el territorio de Israel, su sentencia era morir. Entonces,
el mismo rey Saúl, viéndose ante la angustia, estuvo consultando a Dios, estuvo buscando a Dios y Dios no le respondió. Dios había ya ordenado, decidido que Saúl acabara sus días como rey. Y entonces Saúl fue y buscó, mandó a sus siervos que le encontraran una adivina y la encontraron en un lugar llamado Endor. Y fueron a Endor y ahí encontraron a esta mujer y le dijeron, quiero que adivines para mí, quiero que hagas subir a alguien de entre los muertos. Y la mujer le dijo, no puedo hacerlo, porque si lo hiciera, Saúl me mataría. Mejor la divina tenía temor de Dios y temor de las circunstancias que el mismo rey. Entonces Saúl le prometió que no le iba a suceder nada. Para esto Saúl iba encubierto, iba disfrazado. Y finalmente pues la divina hizo subir o se apareció el espíritu de Samuel, o algunas personas dicen que fue el demonio, un demonio aparentándose de Samuel. La situación es que se le dijo el destino que iba a tener al día siguiente y que iba a morir al día siguiente. Em, es bien interesante ese pasaje porque aparentemente ya no había hechiceros en Israel, aparentemente ya no había nadie que consultara a los muertos en Israel, porque el rey Saúl los había ordenado, los había expulsado del país. Sin embargo, cuando el rey mismo quiso encontrar una divina, le pidió a uno de sus siervos que localizara a alguien que hiciera esto, y en el mismo, a las pocas horas ya estaba Saúl en presencia de esa persona. Y eso me dice, nosotros a veces guardamos pecados ocultos que aparentemente ya están acabados y escondidos, pero curiosamente en cuanto nosotros queremos recuperar y retomar y sentimos añoranza de esos pecados, inmediatamente vamos a tener algo que nos va a llevar ahí. Entonces es muy importante no confiarnos ante la situación del pecado en nuestras propias vidas, eh, sino saber que siempre el pecado está a la puerta y que aun cuando Saúl había puesto y había mandado quitar todo eso del país, uno de sus siervos sabía dónde encontrar rápidamente una persona que consultara a los muertos en el territorio de Israel. Que el pecado no esté dentro de nuestras iglesias, que el pecado no esté dentro de nuestro corazón, que el pecado no esté en tu familia y en tu vida, porque la consecuencia del pecado, la paga de la vida de pecado es la muerte, la paga de la acción del pecado es la muerte, así lo dice la palabra de Dios. El último, em, el último anhelo es el anhelo de ser aceptado, de ser recibido, de ser premiado, de ser reconocido, de ser tenido en estima por otras personas. Cuando em, nosotros no tenemos eso, cuando nosotros no estamos seguros, no tenemos una autoestima bien balanceada, sino que teni- sentimos que valemos poco, sentimos que no somos dignos de que las personas nos reciban, entonces vamos a caer en un montón de cosas. Y estábamos hablando de Absalón. Ajá. Y Absalón cometía excesos. Para esto, Absalón era una persona extremadamente em, única dentro del país. Era una persona a la que se le podía considerar un hombre hermoso, un hombre fenomenal, una persona con una figura atractiva. Eh, Dice la Biblia que él cada año se cortaba el cabello y se pesaba el cabello que le habían cortado y tenían ahí un registro de cuánto había pesado ese cabello y hasta dice la palabra de Dios dice cuánto había pesado. Entonces era una persona excepcional físicamente, era una persona que sabía eh,
darse a hacerse querer, conocía a las personas y tenía astucia. Sin embargo, Absalón puso en su corazón el hacerse rey en lugar de su padre David. Y empezó a armar una conspiración, empezó a hacer que la gente del pueblo lo estimara. Empezó a venderse, a vender su imagen ante todo el pueblo como una persona que los escuchaba, que estaba allí para atenderle sus necesidades. Y empezó a hablar mal del rey, de su padre, y le decía a las personas cuando iban con un problema hacia la casa de David, le decía que tuvieras alguien que te escuchara en el trono, que tuvieras alguien que viera por tus problemas. Y entonces el corazón de la gente se empezó a ir hacia la persona de Absalón. Entonces Absalón tenía esta situación donde él siendo un príncipe, donde él siendo uno de los candidatos a, a suplir a su padre en el trono, él quiso hacerlo a su manera, él quiso eh, ganarse y él se robó el corazón de las personas en el trono, en el reino de su padre David y provocó que el país se dividiera y se iniciara una guerra civil, hermanos contra hermanos, pueblos de Israel contra pueblos de Israel, porque unos se quedaron con el rey David y otros siguieron a Absalón. Y se inició una guerra terrible donde murió mucha gente y hubo una gran cantidad de dolor y de sufrimiento. Em, Quiero mostrarles em, cómo se ve esto em, en los anhelos y las necesidades del alma. Entonces, los anhelos y necesidades del alma son la preservación de la vida o la existencia, la expresión de la individualidad, es otra de los impulsos de nosotros, la necesidad de seguridad, y eso se ve como estabilidad, como paz, de que no tendremos cambios bruscos en nuestro entorno, en nuestra forma de vida, en lo que nosotros queremos. El cuarto es el anhelo de lealtad, tener un sentido de supervivencia, dar y recibir fidelidad. El quinto es la necesidad de controlar en nuestro entorno, nuestro medio ambiente, poder actuar, poder detener, iniciar cosas. El sexto es el anhelo el motivador o el impulso de conocimiento. Y el último es la aceptación, ser recibido por otras personas. Algunos efectos cuando hay un desbalance, no es una lista extensiva, las cosas suceden y cuando nosotros tenemos una necesidad de nuestra alma, muchas cosas podemos hacer mal, ¿sí? Em, pero nosotros debemos aprender a tener en Dios la fuente de nuestra seguridad. Debemos aprender a tener en Dios la fuente de nuestras necesidades, a reconocerlo a Él como el que nos da seguridad para la vida, que podemos poner en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. El día, el día lunes vamos a hablar un poquito más acerca de esto y vamos a ver en el Salmo 23 que hay 7 claves que nos muestran cómo Dios suple cada una de estas necesidades en el alma, en el corazón. Amén. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tener un momento de oración por la necesidad actual de nuestro país, por las condiciones de nuestro país, por toda esta pandemia que se ha venido sobre México, sobre el mundo. em, y vamos a hacer vamos a orar por esto. Especialmente les pido que tengan en su corazón y en sus oraciones a todo el personal médico, a todas las personas que velan por la salud de los mexicanos y en el mundo también, porque son personas que están ahí por una vocación de servicio, definitivamente, porque no hay dinero que pueda comprar el arriesgar tu vida en una situación tan complicada como la que vivimos.
Vamos a orar por ellos. Padre Celestial, pongo en tus manos la vida de nuestro México, de la población de México. Pongo en tus manos la vida de las personas en la Ciudad de México, en las ciudades, en las capitales de los estados, en los municipios aledaños y en cada uno de los estados en los municipios en los diferentes estados de México, Señor, en los pueblos, Señor, en las rancherías. Te pido por toda la gente de México que está en riesgo de ser infectada, de padecer muerte por causa de esta situación y de esta epidemia que está también ahora en México. Padre Celestial, te pido por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, por el personal administrativo de los hospitales, por los paramédicos, por las personas de ambulancia, por los laboratoristas, Señor, por toda la gente de intendencia, Señor, incluso por los cuerpos de seguridad en las instalaciones de salud. Ten cuidado de ellos, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestros servidores públicos en el área médica, públicos y privados, Señor. Es lo mismo, necesitamos todos de tu cuidado y tu protección. Necesitamos que tú des sabiduría, que sensibilices a los gobernantes para que tomen decisiones correctas y sabias para dar las cosas que se necesitan para la protección de esas personas, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos un milagro, Dios, que proteja a México. Necesitamos un milagro que permita que esta situación no se salga de control en México como se ha salido de control en muchos países que son más poderosos, que tienen mejores recursos, más dinero, más doctores, más personal que México. Señor Dios, sin tu ayuda México se encamina a una situación de desastre, a una situación terrible, Señor. Pero con tu ayuda podemos salir adelante, Señor. Ten misericordia de México. Trae el corazón de los mexicanos a rendirse a ti, a buscarte como es debido, como lo has marcado en tu palabra, a buscarte con todo corazón y a humillarse delante de ti, porque solo tú eres la fuente de nuestra seguridad. Te pido que tú traigas tu cuidado a los doctores, a los médicos, que les des inteligencia para actuar. Señor, ayúdanos Dios, ayúdanos Padre, porque sin ti estamos perdidos, sin ti estamos eh, sin ninguna solución, sin ninguna salida. Solamente tenemos panoramas terribles a nuestro alrededor en las noticias, Señor, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, Señor, en Ecuador, en Guayaquil, Señor. Te pedimos que México sea la excepción, que México no se dé una situación así, sino que seamos guardados, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. También te pedimos por nuestros enfermos, por la mamá de nuestra hermana Cata, Señor, por nuestra hermana Refugio, Señor. Fortalece su cuerpo, dale descanso, Señor. Permite que ella esté lo mejor posible, Dios, que no sufra, Señor. Sé con ella en sus dolencias, en su edad avanzada, Señor. En las personas que la cuidan, Señor. Sé con ellos, Señor. Te pido por mis suegros también, Señor, que tú les des fortaleza y salud, que restaures el corazón de mi suegra, Dios, y que su corazón pueda, que se rejuvenezca, vuelva a ser como cuando era joven, Dios, y tenga fortaleza, Señor, y vuelva a funcionar y la levantes, Dios, Señor, de la cama. Te pido por la mamá de mi hermana Dora, Señor, que tú la fortalezcas, que tú a su edad, Señor, le des fortaleza. Por los papás de mi hermana Olga, Señor, por el hermano Eliezer, por la hermana Oliva, Señor, sé con ellos a su edad avanzada, líbralos de cualquier cuestión de enfermedad, ayúdales, Señor, provéeles para su casa, Señor, provee a través de sus hijas, Señor, dales, Señor, dales y fortaleceles. Te pido por mis hermanos en la iglesia, Señor, que han padecido diferentes situaciones, Señor, diabetes, hipertensión, Señor, problemas del hígado. Trae tu sanidad sobre cada uno de ellos. Te lo pido en nombre de Jesús, Padre, por las dolencias de huesos, Señor, por los problemas en los pulmones, Señor, por haber cocinado muchos años con humo, con leña, Señor.
mis hermanas que tienen problemas en los pulmones por esta circunstancia, Dios, tráeles una sanidad a sus cuerpos, Señor, que no sean ellos presa de estas situaciones de enfermedad por sus pulmones debilitados por estas cosas, Señor. Han sido personas de servicio, de trabajo, y por eso se han lastimado, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Cada una de las cosas que necesitamos, Señor, tus hijos, tú las conoces, sea provisión económica, sea consuelo, sea fortaleza, tú las conoces y las ponemos en tus manos pidiéndote que nos ayudes. Por nuestros familiares que están en los hospitales sirviendo como médicos, como enfermeras, como doctores, Señor. Por nuestros hermanos en otras iglesias que son estudiantes de medicina o que son doctores, Señor. Ten cuidado de ellos y protégelos, Señor. Dale sabiduría, guárdales, dales un cuerpo sano, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti y reconocemos que no hemos hecho nada bien, Señor, sino que hemos ido por malos caminos, pero que nos volvemos a ti, te decimos, nos volvemos a ti, nos humillamos y te pedimos misericordia para México. En nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Em, amén, hermanos. Finalmente les quiero comentar, como dijo Víctor ya, que el día de mañana el hermano Elezar nos invitó a todas las iglesias para que nos levantemos en oración a las 5 de la mañana a pedir por un milagro para México, un milagro para el mundo donde esta situación de pandemia se detenga. Esta situación, así como empezó, sea detenida de una forma milagrosa. Dios lo puede hacer y vamos a pararnos, los que tengan en su corazón, los que puedan hacerlo, los que tengan fe para orar por esto, vamos a pararnos para orar esa mañana, a esa hora de la mañana. Con la ayuda de Dios, yo espero estar transmitiendo a esa hora también. Eh, si alguien también va a acompañar, pues puede enviar un grupo en el WhatsApp de la iglesia y que Dios nos ayude, que Dios sea con nosotros, que Dios sea con cada uno de nosotros. Eso es a las 5 de la mañana del domingo y a las 11 tenemos nuestra reunión. El Señor les bendiga, el Señor les dé una buena noche y les dé un buen descanso. El Señor les dé salud y fortaleza. Amén. Dios les bendiga.